Bien, ¿me pueden escuchar ahí? Y pueden ver la pantalla. Confirme. Sí, Que si me pueden escuchar y pueden ver la pantalla. sí, lo podemos. Sí, se escucha. Confirmen si me pueden escuchar y pueden ver la pantalla. Como ustedes saben, esta es la asignatura Laboratorio de Métodos Numéricos. A pesar de que este es el grupo de los viernes, este mismo video yo lo publicaré para el grupo de los sábados, para que todos estén en el mismo camino y puedan estudiar los mismos temas, porque es lo mismo lo que van a ver en este grupo como en el de mañana. Entonces, este laboratorio de métodos numéricos y la semana que corresponde es la semana del 27 al 2 de agosto, 27 de julio al 2 de agosto. En esta semana hablaremos de lo que es la regresión logística. Y la regresión logística prácticamente lo que trata es de predecir en base a probabilidades. O sea, qué tan probable es que suceda algo teniendo en cuenta variables independientes. Es parecido a la regresión lineal simple, sí, parecido a la regresión lineal simple. Lo único que aquí hablaremos de probabilidades, no de valores cuantitativos concretos. Por ejemplo, ¿cuál sería la ganancia si tenemos, por ejemplo, un inventario X y, por ejemplo, siendo un modelo de regresión lineal simple, teniendo un inventario X, ¿cuál sería la ganancia este mes? ¿O cuál sería la estatura de una persona que tenga 20 años? Esa es la parte de regresión lineal simple, una predicción. Aquí no. Aquí lo que se hablará es de cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, suceda X suceso, valga la redundancia, teniendo en cuenta una variable independiente. Entonces, lo primero es que ustedes van a ver esto, van a entrar a ese archivo y aquí va a haber dos links. El primero es la explicación básica de lo que es regresión logística y lo que es regresión logística y van a ver unos ejercicios desarrollados en R. Simplemente tienen que copiar el código e irlo pegando y ir leyendo la teoría. Vamos a ver qué es lo que hay. Esto es la regresión logística simple. Eso es simplemente leer, desarrollada por David Cox en 1958. Es un método de regresión que permite estimar la probabilidad, lo que hablé, de una variable cualitativa, que sería la variable Y, binaria. Eso es otra cosa que cabe destacar, que la variable que se va a predecir va a tomar valores de sí o no, o de 1 y 0. Y debe de ser un factor, es decir, debe ser cualitativa. Nunca pueden trabajar con números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, sino trabajar con números que sean 1 o 0, que el 1 represente sí y que el 0 represente no. Entonces, en función de una variable cuantitativa, la variable independiente sí va a ser cuantitativa, puede ser un número, no importa. Es importante tener en cuenta que la regresión logística permite clasificar. Se trata de un modelo de regresión que modela el logaritmo de la probabilidad de pertenecer a cada grupo. Es decir, qué tan probable es que una persona llegue a la escuela si su calificación, por ejemplo, es en promedio de 80. Entonces usted va a predecir la probabilidad de que esa persona llegue a 80 teniendo un historial de datos de la calificación, obviamente. Entonces hablamos de probabilidad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en esta parte? Es simplemente, eso es para que practiquen, ir leyendo esto, ir copiando y descargando estos paquetes
y ejecutando ese comando, después que descarguen el paquete, le expliqué cómo descargar los paquetes en él, ir ejecutando eso e ir viendo estos resultados. Y viendo esos resultados y leyendo cada una de esas cosas que dice, que es explicando en parte lo que quiere decir el gráfico o lo que quieren decir los resultados que da, para que tengan una noción de qué trata la regresión logística y cómo pueden concluir en base a esos datos dados, a esas funciones, a esos resultados. Por ejemplo, esta es la función predict que yo le dije en el examen que tenía que utilizar. La mayoría no la utilizó y no supieron concluir. Entonces, esto es el modelo de regresión, esto es la base de datos y el valor que quiere predecir. Es decir, tienen un modelo de regresión y la variable independiente es balance. Ellos quieren predecir, ahora mismo no sé cuál es la variable dependiente, o sea, la que toma valor 1 y 0. Esta es la variable default. Hay que leer el problema, por eso les digo que lo lean para que sepan cómo concluir. Dice aquí, al tratarse de una recta, si por ejemplo se predice la probabilidad de default para alguien que tiene un balance de 10.000, el valor obtenido es mayor que 1. Es decir, miren, esto que ustedes ven aquí, si ustedes ven esas dos líneas, es porque la variable dependiente, o sea, Y, toma valores de 1 y 0, o sí y no, siempre va a tomar esos valores, mientras que la variable independiente balance toma cualquier valor porque es cuantitativa. La dependiente, repito, es cualitativa, toma valores como cualitativa, o sea, valores binarios, toma valores de 1, 0, o sí o no, solamente. La independiente sí va a tomar cualquier tipo de valor. Entonces, aquí está haciendo la predicción para esta variable cuando el balance es 1000. Entonces, la probabilidad de que sea default cuando el balance es 1000 es de 1.22, o sea, 122%, porque hay que multiplicarlo por 100. Entonces, la regresión logística transforma el valor devuelto por la regresión lineal, beta sub 0 más beta sub 1. Son los coeficientes de regresión, lo vamos a ver en el otro archivo. Coeficiente que es beta sub 0, que es el intercepto, y beta sub 1 es la pendiente. X sería la variable independiente, que en este caso sería balance. Empleado una función cuyo resultado está siempre comprendido entre 0 y 1. Esa es la variable dependiente, default. Existen varias funciones que cumplen esta descripción. Una de las más utilizadas es la función logística, también conocida como función sigmoide. Para realizar esta función se utiliza esta fórmula, que viene siendo lo mismo, en general, viene siendo lo mismo esta fórmula, exponencial de beta sub 0 más beta sub 1x. Entonces, más 1, beta sub 0, más exponencial beta sub 0, más beta sub 1x. Con esta fórmula de aquí es que se hace la predicción de cualquier valor de la variable independiente. Entonces, este otro modelo de regresión logística, o sea, sigue siendo el modelo de regresión logística, pero aplicando la familia binomial. Entonces, ¿cuál es la función para realizar cualquier tipo de modelo de regresión logística? GLM, la variable dependiente, colilla, la variable independiente. Si tuviéramos más variables independientes, pusiéramos un signo de más y ponemos la otra variable independiente y así sucesivamente. Luego, dentro de esa función, uno coloca data y coloca donde yo tengo mi base de datos, es decir, donde tengo esas dos variables. Y luego le pongo family binomial para que se ejecute el problema. Esto que ustedes ven aquí, estos comandos y estas funciones que ustedes ven aquí, todo esto es para la representación del gráfico. Esto es para que me dé esto. Cuando ustedes quieren realizar un tipo de gráfico de esta magnitud y no saben cómo hacerlo, es simplemente copiar este código y sustituir la variable independiente por el nombre que usted le tenga a su problema en la variable independiente. La variable dependiente por el nombre que tenga su variable dependiente. Y eso sigue siendo lo mismo. Cada vez que usted vea default, usted le pone la variable dependiente que usted tenga en su problema. Cuando vea que hay modelo logístico,
pues usted pone el nombre que usted le dio a su modelo logístico. Si yo le puse modelo, aquí yo pongo modelo. Es una forma fácil porque ningún programador se va a entrar en la cabeza todo este código para hacer simplemente este gráfico. Simplemente lo copia y lo pega y sustituye los datos, las variables que tenga dentro de este comando. Y esto lo que le va a dar es la predicción del modelo logístico. Por eso incluyen en la función ese modelo que grafica la probabilidad de que el balance siendo por ejemplo, 2000 y pico, la probabilidad sea 100%. Si es, por ejemplo, 1000, puede que la probabilidad sea de 0%. Si es 2000, puede que la probabilidad sea un 50% de default. Para yo saber cómo concluir de manera adecuada, yo tengo que ver de qué trata el problema y qué es lo que me quiere decir la variable default. Yo se lo estoy diciendo así rápido, porque el problema ni siquiera lo he leído. Simplemente para que vayan entendiendo las funciones y de qué trata el modelo de regresión logística. Esto, los odds, es de lo mismo del modelo de regresión logística. Son probabilidades que se utilizan. Aquí explican sencillamente cómo realizarlo. Es importante leerlo. Por ejemplo, en este caso, los odds de verdaderos son 0.8. Dice, vamos a leer esto. Suponga que la probabilidad de que un evento sea verdadero es del 80%, es decir, 0.8%. Por lo que la probabilidad del evento falso es de 1 menos 0.8, es decir, el resto, 0.2 o 20%. Los odds o razón de probabilidad de verdadero, porque se definen probabilidad de los falsos verdaderos y probabilidad de verdadero. Se definen como el ratio entre la probabilidad de evento verdadero y la probabilidad de evento falso, P sobre Q. En este caso, los odds de verdadero son P sobre Q, P va a ser 0.8 y Q 0.2. Entonces sería 4. O sea, lo que equivale a decir que se esperan 4 eventos verdaderos por cada evento falso. O sea, por cada evento falso que pase, se esperan 4 verdaderos. Eso es lo que trata de la probabilidad. Si yo tengo 5 eventos falsos, pues entonces yo voy a esperar 4 por encima de eventos verdaderos, o sea, la probabilidad de que suceda algo. Esto es como la probabilidad de que suceda algo y esta es la probabilidad de que no suceda. De eso trata. Estos son ejemplos, esto es simplemente leerlo y practicar las funciones que tienen valores y datos. Ustedes la practican hasta con datos propios. No importa que sean datos que usted se haya inventado. Usted lo que va a hacer es empezar a sustituir cosas aquí, empezando desde el principio. Tomar una base de datos, la misma que hemos visto, darle valores de 0 y 1 y hacer estas funciones y practicarlas. Déjenme ver una cosa, a ver si esto tiene su base de datos. Sí, es posible que al ejecutar esta librería, los datos, no. Versión, sí. Estoy mirando a ver si la base de datos está incluida aquí. Se recopilan datos. Bueno, ustedes ejecutan esto y ejecutan esto y luego ejecutan esta parte de ahí. Si le funcionó es porque la base de datos está incluida aquí dentro. Probabilidad. Ok, miren el problema, que yo lo pasé rápido por el tiempo que tengo para que no se caiga para hacer un video porque la clase no es larga y no es tan complicada si se llevan de todo esto. El problema, mire, el siguiente ejemplo se modela la probabilidad de fraude, a eso lo llaman default, en función al balance de la cuenta bancaria. Eso es lo que trata. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de fraude si usted tiene, por ejemplo, $10,000? ¿Me entiendes? De eso es que trata. Puede ser algo confuso o algo idiota que por la cuenta de banco quieran asumirte que tú tienes fraude, pero de eso trata el ejemplo. Simplemente seguirlo
y ir viendo lo que dicen las conclusiones e ir aprendiendo de qué tratan esas conclusiones y esos valores. Más o menos está claro hasta este punto. Responda, ¿está claro hasta este punto? ¿Se entiende? ¿O no se entiende nada? Se entiende, se entiende. Se entiende, profe. Bien, ya esto es leerlo. Esta parte solamente tienen que leerlo. Aquí hay un ejemplo. Bueno, que aquí ya lo tienen. Ustedes agarran y copian esto en RStudio. Le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuál es la variable dependiente de estas dos? ¿Y cuál es la independiente? Sin leer el problema. Díganme. La 0 y 1. ¿Eh? 0 y 1. O sea, matrícula o matemáticas, ¿cuál es la variable dependiente? La dependiente sería el 0, el 1, digo. No, la variable, el nombre. Mire, las variables son matrículas. Ok, la variable. ¿Cuál es? Déjame ver. La variable dependiente. Usted dice la variable dependiente entre matrícula y matemática. ¿Cuál es de esas dos? Ahí hay una variable independiente y una variable dependiente. ¿Cuál? Matemática sería la independiente. Ok. Sí. Y matrícula Y la la dependiente. matrícula sería la dependiente. Exacto. Sí, Ustedes mismo. ven que tiene 0 y 1, que esto es como decir no y el 1 es decir sí. Y aquí ya toma todos los valores. Entonces, el problema trata, vean, un estudio quiere establecer un modelo que permita calcular la probabilidad de obtener una matrícula de honor. Es decir, eso es si fuera 1 es la matrícula de honor, 0 es que no es la matrícula de honor. Al final del bachillerato, en función de la nota que se ha obtenido en matemáticas, la variable independiente. La variable matriculada está codificada como 0 si no se tiene matrícula y 1 si se tiene, lo que le acabé de decir. Entonces, en función a la matemática, si se obtiene matrícula de honor o si no se tiene. Eso es la probabilidad de lo que quieren calcular. Entonces, ustedes agarran este ejemplo, lo copian, pueden empezar con ese ejemplo, empiezan a analizar esto. Head es para que le muestre una parte de los datos. Aquí tienen 0, 0, 0, las primeras 4 filas, y la variable matemática tiene 41, 53, 54, 47. Lo mismo que está aquí arriba, las cuatro primeras filas. Que ahí se le ve como columna. Y luego siguen con esto, siguen leyendo esto, de qué trata. 0 y 1 son, ¿cuántos 0 hay en la variable dependiente? 151. ¿Y cuánto 1? 49. De eso trata hacer esta función, table. Luego hacen el gráfico de caja y bigote, que aquí es vertical. Con esta función, sustituyéndolo por su nombre, solamente copiar y pegar e ir leyendo. Y ir comparándolo con lo que tienen aquí al principio, para que más o menos vayan teniendo la noción con esto que dice ahí. Aquí, que era lo que le pedían en el examen, que hablaran sobre esto, y sobre algunos lo hicieron, otros no, algunos de estos lo concluyeron mal, otros lo hicieron bien. Entonces, para ejecutar el modelo de regresión logística, GLM, no LM como en los modelos anteriores, sino GLM, variable dependiente, colilla, variable independiente, base de datos que la tiene guardada en el objeto datos, familia binomial, sumario, es lo que me muestra el resumen de mi modelo de regresión logística. El mínimo, el primer cuantil, la mediana, el tercer cuantil, el máximo. Estos son los coeficientes, mire. Intercepto, ese valor que ustedes ven ahí, es beta sub 0. Y este valor que ustedes ven ahí es beta sub 1, los valores que yo les enseñé en la fórmula. Aquí es la sustitución para predecir, para la probabilidad. Entonces, ¿cuáles son esos valores que le acabé de enseñar? Déjenme subir aquí. Que está aquí arriba. Esos dos valores, beta sub 0 y beta sub 1,
son esos dos valores, beta sub 0, beta sub 1. Entonces usted agarra el exponencial del valor que vimos allá abajo, más el otro valor que vimos, y este valor es para la predicción, usted le da un valor cualquiera, por ejemplo 54, que sería la calificación en matemáticas. Luego dice más, o sea, luego divide 1 más exponencial del valor que vimos en la tabla abajo, más el valor que vimos para beta sub 1, por el mismo, o sea, por 54, porque usted está prediciendo a ver si me gano matrícula de honor en base a la variable independiente y yo le estoy dando el valor de 54. Eso le va a dar a usted una probabilidad entre 0 y 1. Entonces usted va a decir, bueno, hay una probabilidad de un 80% de que yo me gane matrícula de honor. Eso es punto. Eso es lo principal de un modelo de regresión logística y modelos de regresión lineal. Predecir valores futuros, valores nuevos. Lo que le gusta ver a los empresarios o usted mismo como emprendedor, ver cómo usted va a estar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, teniendo en cuenta la base de datos que usted tiene, el historial de datos. Entonces, eso ustedes simplemente lo van a ir leyendo hasta llegar aquí, a donde yo le expliqué, hasta ejemplo, aquí está el final. Entonces usted va a bajar y usted va a terminar donde inicia el otro tema, la gráfica del modelo, ese es el gráfico del modelo de regresión logística. Un ejemplo, en un examen yo le pongo de falso y verdadero. Este es el gráfico de regresión logística. Le pongo un gráfico, hay falso y verdadero. Eso es parte del problema también. Eso es para graficar los intervalos. Eso ustedes lo van a ir estudiando y viendo el video para que más o menos sepan lo que yo le estoy diciendo. La evaluación del modelo es simplemente los grados de libertad y los cálculos de los residuos. Los residuos deben de estar distribuidos aleatoriamente alrededor del 0. Aquí no hay gráfico al parecer. De comparación de clasificación predicha y observación. Esto es la comparación que hacen de las predicciones con la observación que usted tiene de la variable independiente. Por ejemplo, lo que me dice aquí, de las predicciones, lo que no tiene matrícula de honor y las observaciones que no tienen matrícula, me está calificando 140 en personas que no ganan matrícula, pero de las personas que no tienen matrícula realmente, me está calificando 27 como si tuviera matrícula. Eso es como si fueran errores, esta parte de aquí. Entonces, de los que tienen, al revés, de los que no tienen matrícula, me califica 140 que no tienen matrícula, eso está bien. Y me califica 11 que no tienen matrícula de honor, me lo califica como si la tuvieran. Eso entonces equivale, eso 11 equivale a error. O sea, ¿por qué? Porque debiera calificarme todos los 151 como que no estuvieran, pero todo modelo de regresión tiene sus errores. Entonces, me está calificando aquí de lo que tiene matrícula de honor, me está calificando 27 que no tiene matrícula y 22 me lo está calificando correcto. A eso se le llaman falso verdadero y a esto verdadero, a los diferentes errores. Esto es de la base de datos que tenemos arriba, que tenemos 100 y pico, eso lo vimos, de valores. O sea, de la cantidad de 0, tenemos 100 y pico y de la cantidad de 1 también. Eso es una matriz de clasificación. Cuando se termine el tiempo, voy a volver a iniciar la videoconferencia. Entren de una vez, que ya me avisó que me quedan 10 minutos. Esto es para graficar y esta es la conclusión final. Mire, aquí está realizando una predicción con números. Usted va y busca la fórmula, la misma fórmula que yo le di, mírelo ahí. Exponencial de beta sub 0 más beta sub 1 por la variable independiente, que es X, nota de matemática. Ahí usted le pone el valor que usted quiera, porque usted está realizando una predicción. Luego lo divide entre lo mismo, la fórmula que le enseñé al principio, y eso le va a dar una probabilidad, y en base a eso usted va a concluir. El modelo logístico creado para predecir la probabilidad de que un alumno tenga matrícula de honor a partir de la nota de matemática es un conjunto significativo acorde a likelihood ratio, eso es de la misma probabilidad. Un p-valor de 0.00, eso es porque es significativa la nota de la matemática, eso ustedes lo ven en el p-valor. El p-valor del predictor matemática es significativo, eso ustedes lo ven aquí en la tabla que vimos.
Eso lo habíamos hablado también de cuando una variable afecta significativamente la variable dependiente. Eso ustedes lo ven, está aquí. Mírenlo aquí. Los valores que están poniendo allá abajo son estos. Que la variable notas de matemática afecta significativamente si gana matrícula de honor o si no. Eso es significativo. Esa variable es significativa, es decir, afecta significativamente la variable dependiente. Bien, eso es hasta llegar a conclusión, a la parte que le enseñé debajo. Ahí ya después que ustedes hayan practicado, que espero que lo hagan, después que ustedes lleguen aquí ya es hasta aquí. Del principio hasta aquí. La regresión logística múltiple ya lo vimos. Quien quiera leerlo lo puede hacer. Entonces, ya aparte de esto, hay un documento aquí muy bueno y también que lo puedan practicar, que es en este otro link. Vamos a abrirlo. Esto es una base de datos que viene de quien hizo el documento, Emilio López Cano, por eso ustedes no van a tener acceso. Pero es para que vayan leyendo. Aquí hay conclusiones bien coherentes y bien claras de todo lo que se hace en el estudio. Por ejemplo, ustedes leen el problema. ¿De qué trata el problema? Es una base de datos en la cual está evaluando. Ellos hay varias variables, pero ellos lo discriminan unas cuantas solamente para trabajar con la variable dependiente, que es abandono, el nivel de satisfacción, que sería la variable independiente, y última evaluación sería otra variable independiente. Aquí tenemos tres variables. Una dependiente, que es la que queremos predecir la probabilidad, y dos variables independientes. Entonces, ¿qué es lo que quiere predecir este modelo de logística? Si teniendo el nivel de satisfacción un valor X y en la última evaluación de un empleado de una empresa otro valor X, ¿cuál sería la probabilidad de que este empleado abandone o no abandone? De eso trata el problema. Entonces usted tiene aquí, vea, él lee la primera parte de los datos, abandona, no, sí, no, sí, ese es el factor. Eso no puede ser 1 y 0, pero convertirlo en factor. Entonces, nivel de satisfacción tiene una variable cuantitativa y última evaluación otra variable cuantitativa. Entonces, aquí tenemos datos, abandona, la convierte en factor. Para convertir una variable cuantitativa en factor, él se asegura es poner datos, punto modelo, o sea, donde yo tengo mi conjunto de datos, miren, y poner signo de peso y colocarle la variable dependiente que yo quiero convertir en factor y guardarla en la misma base de datos. Entonces, automáticamente ya será un factor. Ya usted puede hacer cualquier análisis y esa variable no la va a tomar en cuenta. Solamente para hacer la predicción. Entonces, además de asegurarnos de esto, con esta función table, yo calculo cuántos no hay en la base de datos y cuántos sí hay. 72 no y 71 sí. Hago un sumario de la variable independiente para saber cuál es la media, mediana, igual con la otra variable. Eso es normal. Para yo realizar un gráfico con estas tres variables, porque aquí lo hemos visto con dos variables solamente, ahora son tres. Lo que hace es, esta función la ejecuta, tiene que ejecutar el paquete ggplot. Hay un paquete que tienen que ejecutar y luego ejecutar library. Me parece que ese mismo paquete. Ese mismo paquete. Ustedes leen detenidamente eso. Yo creo que les dice cuál es el paquete utilizar durante el documento. Pero el paquete es ese, ggplot2. Ese. Entonces usted viene, escribe donde tiene la base de datos, escribe esto y le pone el nombre de su variable independiente. Para allí el nombre de su variable independiente. Para el color, eso es para ponerle en la leyenda un color a cada así, a no, a la variable dependiente. Y que te grafique puntos. Eso es lo que usted va a hacer ahí. Entonces, lo que me dice esto, más o menos, tengo el nivel de satisfacción y una última evaluación. Correspondiente a los datos recolectados, lo que me dice, si ustedes ven estos puntos aquí, de punto como naranja, dice que no. A un nivel de satisfacción alto, que aquí está en 0.75, y más o menos una última evaluación normal, como promedio, con una mediana en el medio de 1 y 0, por ejemplo, tiene una probabilidad de abandonar la empresa alta. ¿Por qué? Porque me dice que no. O sea,
tiene la mayor punto de no abandonar. Aquí si ustedes se ven a mayor nivel de satisfacción, más alta es la probabilidad de no abandonar. Y tiene sentido. Si yo estoy satisfecho en la empresa que yo trabajo, pues yo es menos probable yo abandonar. Entonces, creamos el modelo de regresión logística. Lo mismo, lo voy a llamar modelo.logic, GLM, abandona, guión, última evaluación, las dos variables independientes, datos, punto modelo, como yo la he llamado, y familia binomial. Hago el resumen, estos son los coeficientes. Esos coeficientes de ahí tienen su sentido de cómo concluir. Entonces vamos a leer, y lo dice aquí debajo, inmediatamente, dice: la interpretación de los p-valores es similar a la del modelo lineal. Podemos ver que la variable última evaluación no es significativa, mírenlo ahí, por el p-valor. Es mayor a 0.5, por eso no es significativa. Esa no afecta tanto a si abandona o no abandona el empleado. Pero esta sí, porque es menor a 0.05. Esa es significativa, mientras que la variable nivel de satisfacción es moderadamente significativa, por el p-valor está entre 0.1 y 0.5, es decir, menor a 0.05. Entonces, sí afecta significativamente, abandona la empresa o no abandona. Entonces, miren esto, miren lo interesante de estos coeficientes que yo les enseñé aquí, de esto que están aquí. Miren, vamos a leer esta parte. Siendo P la probabilidad de que el individuo tome el valor 1 de 100% en la variable dicotómica, que es la variable dependiente, el cociente P dividido entre 1 menos P se le conoce como el odds ratio. Por tanto, los coeficientes del modelo Logic se interpretan como el logaritmo de odds ratio. Si nos fijamos en el coeficiente de la variable nivel de satisfacción, mírenlo aquí, ese está hablando de beta sub 2, porque este es beta sub 0. Beta sub 1 es beta sub 1 por X1 y beta sub 2 por X2. Aquí va un X2, este es beta sub 2. Entonces, nivel de satisfacción negativo 2.163, que es este, 16.3, redondeándolo a 3. Nos está indicando que el logaritmo de odds ratio de abandonar la empresa disminuye 2.163 unidades por cada unidad que aumente la puntuación en el nivel de satisfacción. O sea, mientras usted aumenta un punto, el nivel de satisfacción, la probabilidad de abandonar disminuye 2.1626 unidades, no probabilidad, esto es unidades. Si yo aumento 2, esto va a aumentar negativo 2.1626 por 2, o sea, va a aumentar como negativo 4 y pico, va a aumentar esa cantidad de unidades. Mientras que aumentar un punto en la última evaluación aquí, abandonar en la empresa aumentará porque es positivo, 0.3097. Mientras que aquí disminuirá, por un punto que yo aumenté en el nivel de satisfacción, va a disminuir negativo 2.1626, abandonar la empresa. Aquí aumentará porque es positivo. Si aumento un punto en última evaluación, abandonar la empresa va a aumentar 0.3097. No va a aumentar mucho porque no es significativo. Esa es la lógica de concluir en base a esa parte de ahí.